Nunca debimos aceptar quedarnos en esa cabaña. Todo empezó porque queríamos pasar un fin de semana lejos de la ciudad. Éramos 4 amigos y encontramos una cabaña barata en medio del bosque. No había señal, no había vecinos cerca y el dueño insistió demasiado en que llegáramos antes de que anocheciera. En ese momento no nos pareció raro. Ahora sé que debimos irnos desde ahí. Llegamos poco antes de las 7 de la tarde. El bosque era demasiado silencioso. No había pájaros. No había viento. Incluso el sonido de nuestras pisadas parecía apagarse entre los árboles. La cabaña era vieja, de madera oscura, con una sola luz encendida en el porche. El dueño nos recibió rápido. Se veía nervioso. No nos dio bienvenida ni nada parecido. Solo dejó una llave sobre la mesa y nos dijo: no importa lo que escuchen afuera, no salgan después de medianoche. Pensamos que estaba intentando asustarnos como parte de la experiencia. Hasta que nos entregó una hoja doblada. Reglas para sobrevivir la noche. Recuerdo que todos nos reímos. Pero él no. Nunca olvidaré la forma en que nos miró antes de irse. Como si supiera algo horrible. La lista decía: todas las ventanas deben permanecer cerradas después de las 11 p.m. Si escuchan golpes en la puerta, no abran bajo ninguna circunstancia. Si alguien llama desde el bosque usando la voz de alguno de ustedes, ignórenlo. A las 2:13 de la mañana exactamente, las luces pueden apagarse. No miren por las ventanas hasta que regresen. Si escuchan pasos dentro de la cabaña, permanezcan en silencio. Nunca respondan cuando escuchen silbidos. Si encuentran a alguien parado afuera mirando la cabaña, apaguen todas las luces y no hagan ruido. Si una ventana aparece abierta por la mañana, váyanse inmediatamente. Nos reímos otra vez. Uno de mis amigos incluso dijo que parecía una creepypasta mal escrita. Ojalá hubiera sido eso. Las primeras horas estuvieron normales. Cenamos, jugamos cartas y tratamos de ignorar el ambiente extraño del bosque. Pero cerca de las 11 comenzó todo. El aire cambió. La temperatura bajó de golpe. Recuerdo que el silencio se volvió insoportable. Ni insectos. Ni ramas moviéndose. Nada. Y entonces escuchamos el primer silbido. Venía desde afuera. Lejos. Lento. Uno de mis amigos sonrió nervioso y dijo: alguien nos quiere asustar. Después el silbido volvió. Pero esta vez más cerca. Mucho más cerca. Todos dejamos de hablar. El sonido rodeó lentamente la cabaña. Como si alguien estuviera caminando afuera. Silbando. Pasos suaves crujieron sobre las hojas secas. Y entonces comenzaron los golpes. Toc, toc, toc. 3 golpes exactos en la puerta principal. Nadie se movió. Recordé inmediatamente la lista. Otro de mis amigos empezó a ponerse nervioso y dijo que quizá era el dueño. Entonces escuchamos una voz. ¿Me abren? Era la voz de uno de nosotros. Exactamente igual. Lo peor fue que la persona cuya voz escuchamos estaba sentada junto a mí. Todos nos quedamos helados. La voz volvió a hablar. Pero ahora sonaba molesta. ¿Hace frío, Abraham? Uno de mis amigos empezó a entrar en pánico. Quería revisar quién estaba afuera. Decía que alguien nos estaba haciendo una broma. Intenté detenerlo. Pero se acercó lentamente a la ventana. Y justo antes de mirar, las luces se apagaron. 2:13 de la mañana. Exactamente. Toda la cabaña quedó en oscuridad total. Entonces escuchamos algo correr afuera. Rápido. Demasiado rápido para ser una persona. Pisadas rodeando la cabaña. Golpes en las paredes. Y respiraciones. Había algo respirando justo del otro lado de la ventana. Nadie hablaba. Nadie se movía. Hasta que escuchamos un susurro. Pegado al vidrio. Ya los vi. Después de escuchar esa voz, nadie volvió a actuar como si todo fuera una broma. Las luces seguían apagadas. Intentamos usar los teléfonos, pero ninguno tenía señal ni batería, aunque horas antes estaban cargados. Las respiraciones seguían afuera. Lentas. Pesadas. Como si algo estuviera caminando alrededor de la cabaña oliendo las paredes. Entonces escuchamos pasos dentro del techo. La madera crujía sobre nosotros. Uno de mis amigos empezó a llorar bajito. Yo solo podía mirar hacia el suelo intentando no pensar en lo que había arriba. Y entonces recordé otra regla. Si escuchan pasos dentro de la cabaña, permanezcan en silencio. Los pasos comenzaron a moverse lentamente de una habitación a otra. Tac, tac, tac. Como si alguien caminara descalzo. Lo peor era que el sonido venía desde el segundo piso. Pero esa cabaña no tenía segundo piso. Todos lo entendimos al mismo tiempo.
Las pisadas se detuvieron justo encima de nosotros. Silencio absoluto. Y después, un golpe seco en el techo, tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Otro golpe. Y otro. Algo estaba intentando entrar. Uno de mis amigos ya no soportó más. Corrió hacia la cocina diciendo que teníamos que irnos de ahí. Y fue el peor error que pudo cometer. Porque justo cuando encendió una pequeña lámpara, lo vimos por la ventana. Había alguien parado entre los árboles. Alto. Demasiado alto. No podía distinguirse bien por la oscuridad, pero estaba completamente inmóvil mirando directamente hacia la cabaña. Y no estaba solo. Había más figuras detrás. Quietas. Observándonos. La lámpara comenzó a parpadear. Entonces todas las figuras empezaron a moverse al mismo tiempo. No caminaban. Se inclinaban de forma horrible entre los árboles, acercándose lentamente. Apagamos la lámpara de inmediato. Pero ya era tarde. Escuchamos algo correr hacia la cabaña. Las paredes temblaron violentamente. Los golpes comenzaron por todos lados. Puertas. Ventanas. Techo. Como si hubiera decenas de cosas intentando entrar. Y luego escuchamos una voz. La voz de mi madre. Estoy afuera, ayúdame. Sentí el cuerpo congelarse. Porque eso era imposible. La voz empezó a llorar. Por favor, tengo frío. Uno de mis amigos casi abre la puerta. Tuvimos que detenerlo entre todos. La voz siguió hablando durante minutos. A veces lloraba. A veces reía. Hasta que finalmente cambió. La voz dejó de sonar humana. Se volvió grave. Rota. Y dijo algo que jamás voy a olvidar. Entonces entraremos nosotros. En ese instante una de las ventanas explotó. El vidrio salió disparado por toda la sala. Todos gritamos. Y vimos una mano entrar lentamente desde afuera. Era demasiado larga. Delgada. Con dedos imposibles. Retrocedimos hasta la esquina mientras algo intentaba arrastrarse hacia adentro. Entonces las luces volvieron. Todo quedó en silencio. La mano desapareció. Ya no había golpes. Nada. Solo el bosque oscuro afuera. Esperamos hasta el amanecer sin movernos. Nadie durmió. Y cuando salió el sol, vimos la ventana abierta. La misma ventana que había explotado. Pero no había vidrio roto. Ni marcas. Ni huellas. Como si nunca hubiera pasado nada. Solo encontramos algo en el suelo. Una nueva hoja de reglas escrita a mano. Solo tenía una frase. Ya saben cómo sobreviven la primera noche. Nos fuimos inmediatamente. Nunca volvimos. Pero desde entonces tengo pesadillas constantes con ese bosque. Porque en algunas noches, despierto escuchando silbidos afuera de mi casa. Y hace unos meses encontré tierra húmeda marcada con huellas alrededor de mis ventanas. Como si algo hubiera venido desde el bosque. Y hubiera logrado encontrarme.